25 de julio a las afueras de Culiacán. Bueno, obviamente después de los hechos del 25 de julio en Sinaloa llevamos muchos días en la incertidumbre, ¿no? Tratando de entender cuáles van a ser las consecuencias, cuáles van a ser los impactos de la captura de Ismael El Mayo Zambada, un gran mito, un gran capo, el referente del cártel de Sinaloa, y de Joaquín Guzmán López, ¿no? Hijo del Chapo Guzmán, una pieza también importante en la facción de los Chapitos, ambos con muchísimos cargos en Estados Unidos, sobre todo obviamente por la edad y por la cantidad de años que llevaba trabajando en el tema del narcotráfico. Pues el Mayo Zambada es el que más casos o cargos tiene en Estados Unidos, pero los dos son piezas muy relevantes del cártel. Entonces creo que es importante pues dimensionar qué reacomodos va a generar esta captura, sobre todo si se confirma la versión de que la captura se da o la detención se da a raíz de una posible traición de Joaquín Guzmán a el Mayo Zambada. Y bueno, mientras que todo el mundo está esperando, vaticinando, augurando la guerra en Sinaloa, lo que pasó en los días inmediatos posteriores a esta captura, pues fue que en realidad bajó la violencia homicida. O sea, en realidad pasamos varios días sin que hubiera homicidios. En Sinaloa tenemos 1.4 homicidios por día, esa es la estadística actual, y eso se detuvo durante unos días hasta este fin de semana, en que en 2 días tenemos 10 homicidios, y de esos 10 hay 3 muy relevantes. Bueno, me atrevería a decir que 5, pero al menos estos 3 muy relevantes que los asesinan juntos, que son los hermanos García Corrales, originarios de Lota, de los cuales uno, Martín, alias El Tano, pues tenía una importante recompensa en Estados Unidos por tráfico de precursores químicos y fentanilo, y que aparece asesinado junto con su hermano y junto con, al parecer, una persona que era escolta de ellos, ¿no? Una ramificación también importante de mencionar aquí es que estos personajes no solamente pertenecían al crimen organizado en el sur del estado. Nosotros no tenemos tan claro si pertenecía a la operación del Mayo Zambada o de la Chapiza o de los Chapitos. Lo cierto es que aparecen torturados fuertemente y asesinados, pero además estos dos personajes, los García Corrales, son hermanos de la lideresa del partido sinaloense, partido fundado por Héctor Melesio Cuen y liderado moralmente, históricamente controlado por él, que también es asesinado el jueves 25 de julio tras la captura de Zambada y de Guzmán. Adrián, ayer el periódico Reforma en su primera plana incluso va más allá, establece una relación de parentesco con el dirigente estatal del PAS, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Víctor Antonio Corrales Burgueño, quien a su vez es padre de Fausto Corrales, la persona que en ese momento fungió como conductor del vehículo que trasladó a Héctor Melesio Cuen el día 25 de julio, pues a un punto en donde él pues señaló en un primer momento en su declaración se quedó solo y luego llegaron unas personas por Melesio Cuen y se lo llevaron, aunque de acuerdo con la carta atribuida al Mayo Zambada, pues este vio a Melesio Cuen con una persona de su ayudantía, con lo cual pues la Fiscalía de Sinaloa no sabía si se trataba de Fausto Corrales o no. ¿Tú tienes constancia o sabes algo sobre esta posible relación de parentesco? Porque aquí se abre también, pues, otro punto interesante, importante en cuanto a las conexiones justamente de estas personas que han estado siendo asesinadas en los últimos días a partir del 25 de julio, Adrián. Bueno, lo que sabemos es que el actual dirigente del partido, también ex rector de la universidad, Víctor Antonio Corrales Burgueño, papá de Fausto Corrales, el acompañante de Melesio Cuen, son todos una familia Corrales muy conocida en esta zona del sur del estado, en la zona de Lota, ¿no? Del Cruz de Lota, como le llamamos. Y bueno, pues es muy probable, nosotros no tenemos así exactamente los nexos, sí sabemos solamente de este nexo de Sonia García Corrales, que también es empleada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hay que decirlo así. El partido sinaloense ha fundado buena parte de su estructura afiliando a la nómina de la universidad. El 70% de la nómina de la universidad está afiliada al partido sinaloense. Es la manera en la que Melesio Cuen construyó, digamos, esta fuerza política, y que luego esta fuerza política pues se usaba para aliarse dependiendo de los intereses político-electorales del mismo partido, ¿no? Entonces, sí, claro, lo que tenemos ahora es
pues que cada vez hay más conexiones y ramificaciones entre las distintas versiones que tenemos, pero no tenemos todavía certeza. Eso sí me gustaría puntualizarlo. En tanto no tenemos información oficial de qué pasó ese día, eh, previo a la captura de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, y la versión de la reunión se consolida, que es una de las versiones que cada vez se instala más, a juzgar por los hechos, no de la captura de estos personajes, sino del asesinato de Melesio Cuen. La versión inicial del robo de vehículo, pues después de ver el video, después de ver el primer informe de la Fiscalía General de la República, que derrumba completamente la primera versión que traía la Fiscalía de Sinaloa, que surge de la versión de Fausto Corrales. Esto es muy importante. El error de la Fiscalía fue no haber ido más allá desde el principio, ¿no? A todas luces de que lo que vemos en el video pues no parece un robo, y que la autopsia de Melesio Cuen está mal hecha y que parece que habría muerto antes de llegar a la clínica, que hay evidencia de sangre en la caja de la camioneta. O sea, la Fiscalía de Sinaloa deja ir demasiados elementos y eso le cuesta el puesto a Sara Bruna Quiñones. Y ahora lo que necesitamos saber es qué pasa con el asesinato de Melesio Cuen. Creo que eso sí está en manos del gobierno federal resolver. Tiene a un testigo, tiene a Fausto Corrales, debería tener elementos de geolocalización, de teléfonos, del vehículo, cámaras de C4 para saber qué hizo esa camioneta durante el día, que la camioneta estaba bajo resguardo de la FGR, y poder tratar de entender al menos la narrativa de lo que pasa con Cuen ese día. Y eso debería ayudarnos a explicar también pues buena parte de lo que pasa con el Mayo y con Joaquín. ¿Qué esperamos? Pues que la información fluya rápido. Lo hicieron muy rápido en el primer informe, porque mientras que para México la noticia es obviamente el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán, para Sinaloa sobre todo, esta noticia no puede dejar de verse sin la noticia del asesinato de Melesio Cuen, que ha sido el tema para los sinaloenses. Sin duda alguna, Adrián López Ortiz, te agradezco